Amigos, bienvenidos a nuestro workshop para cómo condonar o lograr que les condonen el Paycheck Protection Program, el PPP. Así que comenzamos. ¿No me está moviendo esto? Ah, sí, ya lo mueve. Ok. Primero, ¿quiénes somos? Importante que nos presentemos. Mi nombre es María Antonieta Díaz y soy CEO de GBS Group y nos acompaña Jorge Fernández, que es el CFO y director de Startups de GBS Group. Nuestra misión, pues, ayudar a emprendedores y ejecutivos a crear oportunidades y mejores negocios. Y nuestra visión es lograr ser el proveedor preferido por empresarios y ejecutivos para lograr el crecimiento de sus negocios y empresas basados en nuestra experiencia, conocimientos, herramientas y servicios. Me fui. ¿Cómo hago para irme atrás, Jorge? No veo aquí. Oh, thank you very much. Nuestras capacidades están en el área de contabilidad, impuestos, estrategia de crecimiento de negocios y arranque de negocios. En números, pues tenemos 20 años en el mercado, un equipo de 24 profesionales a su servicio, 2 oficinas, una en Florida, en Miramar, y otra en Texas, en Houston. Tenemos clientes en más de 30 países, más de 600 clientes activos y clientes en 15 estados de la Unión Americana. Así que bueno, comenzamos con el workshop y los dejo con Jorge para que les explique cuáles son los requisitos para la condonación. Adelante, Jorge. Sí. El día de hoy vamos a separar todo el tema en 3 áreas. Vamos a hablar primero del uso de los fondos en gastos calificados, manteniendo los niveles de empleo y cómo después documentarlo para efectos del banco. Y vamos a estar hablando sobre cada una de esas áreas. Primero, el uso de los fondos. También esta es la parte principal. Número 1, los fondos que se quieren que se condonen tienen que estar utilizados en el periodo de 8 semanas después del desembolso del préstamo. Significa que si yo recibo el préstamo el 1 de mayo, debo haber utilizado el dinero que quiero que sea condonado para efectos del viernes 26 de junio. Tengo ese periodo establecido por la regulación. Los fondos que no se utilicen en ese periodo no serán condonados, serán adeudados en los términos establecidos por el banco, que por lo general son el 1% a 2 años, con pagos diferidos por los primeros 6 meses. Y los fondos que se usen deben ser utilizados en gastos calificados. ¿Qué son estos gastos calificados? Y aquí está la clave de todo esto. Número 1 son gastos de nómina. Gastos de nómina incluyendo salarios, beneficios, comisiones y otras compensaciones similares, que incluye pagos por permisos no remunerados si personas estuvieron fuera por enfermedad, etc. Montos pagados por terminación de empleo, pagos de beneficios a empleados, cobertura de seguro médico del grupo, contribuciones a planes de retiro y pagos de impuestos estatales o locales. Aquí es muy importante destacar que la porción de impuestos federales pagados por el empleador correspondientes a Seguro Social y Medicare no son elegibles como costos de nóminas que se pueden condonar. Significa que si yo pido que me condonen los $10,000 en salarios, tengo que pagar $765 en impuestos, que es ese 7.65% que paga por encima del empleador. El costo total de procesar esa nómina son $10,765 y son solo condonables los $10,000. Entonces eso es muy importante tomar en cuenta cuando estén haciendo sus números. No significa que no pueden utilizar estos fondos para pagar eso. Lo que es que esa parte no va a ser elegible para la condonación. Entonces pueden utilizar los fondos para eso, pero recuerden con esa condición. También es muy importante tomar en cuenta que hay una porción de estos 765 que corresponde al seguro social del empleador, que puede ser usada en conjunto con otra parte de la legislación, que es el diferimiento de impuestos de seguro social. Este diferimiento de impuestos de seguro social pueden diferir el impuesto de seguro social del empleador hasta el 50% a ser pagado antes de diciembre 31 de 2021 y el segundo 50% a ser pagado a diciembre 31 de 2022. Lo único importante tomar en cuenta aquí es que después de recibir la condonación del préstamo, ya no pueden diferir más esos impuestos. No es que los tienen que pagar en ese momento, pero no pueden hacer diferir impuestos nuevos. Yo creo que eso es bien importante detenernos un momentito allí para aclararlo y reexplicarlo. Quiere decir que ustedes pueden tomar ese crédito de ese 7.65% de Seguro Social y Medicare que le corresponde al empleador y diferirlo
hasta el momento en que les sea otorgada la condonación del préstamo. Tómenlo en cuenta porque puede ser un monto importante que es, digamos, un préstamo adicional que están recibiendo del gobierno porque está diferido el pago hasta diciembre del 21, el 50%, y el otro 50% hasta diciembre del 22. Ese es un préstamo sin intereses que están recibiendo, básicamente. Ese diferimiento del pago de ese 7,65% de Seguro Social y Medicare. Nosotros estamos por solicitar una visa E, dado este préstamo afectaría el momento de la solicitud de la visa, el hecho de que se solicite la condonación de este préstamo. Eso no hay una respuesta segura, tienen que conversarlo con su abogado y tomar en cuenta que un punto muy importante de las visas es la inversión y que la compañía sea exitosa. Entonces, eso es algo que tienen que tomar en cuenta, ese tema también. Sí, realmente es muy prematuro por poder decir cualquier cosa sobre eso. La recomendación es que consulten con su abogado. Es muy posible que aún no haya respuesta porque no hay nada establecido, tampoco hay nada que prohíba en las regulaciones, porque las regulaciones no están pidiendo que la persona, o el dueño o los dueños de las compañías tengan que probar que son residentes o que tienen algún tipo de estatus específico, así que cualquiera puede aplicar al PPP siendo dueño de una compañía en Estados Unidos que tenga empleados en Estados Unidos. No hay ningún condicionamiento hasta ahora, al menos que se vea en las regulaciones. Así que la recomendación es esa, consulte con su abogado. Sí. Los otros gastos que son posibles son intereses que son condenables, son pagos de intereses hipotecarios, mientras la hipoteca haya estado en efecto antes del 15 de febrero de 2020. Y recuerda que solamente es la parte de los intereses hipotecarios, no la parte del principal que es condonable. Entonces, igual con lo que estábamos mencionando anteriormente de los impuestos de nómina, pueden utilizar este préstamo para pagar esa hipoteca, pero solamente van a ser elegibles para la condonación la parte que son intereses. Entonces van a tener que también tener la documentación de cuántos intereses pagaron en esos pagos para efectos de documentar la condonación de la deuda. Tenemos una pregunta, ¿el periodo de 8 semanas después de recibir los fondos se puede alinear con el próximo periodo de nómina si nosotros pagamos cada 15 días? Eso es una muy buena pregunta y quisiéramos tener una respuesta clara. Lo único que existe claro es que las 8 semanas empiezan desde el momento que se recibe la nómina. Que se recibe el préstamo, disculpa. Cuando pagas nómina no tiene una implicación sobre ese periodo. Entonces, eso sí es algo muy importante que van a tener que conversar con su banco de cómo quieren que documenten eso. También hay unas propuestas de parte de diferentes organizaciones de nómina y de impuestos y de contabilidad que hacen similitudes sobre esto, de que ajusten estos principios de la regulación para efectos de que sean flexibles a las realidades de negocio. Entonces, eso pudiera cambiar, pero no es algo que actualmente existe documentado. Pero de todas formas, esto va a quedar un poco a la discreción de algunos bancos. Ellos van a tener que cumplir igual con el PPP, con unos lineamientos básicos, pero muchos de los detalles van a estar dados a que los bancos mismos hagan a su discreción el análisis que tienen que hacer. Pagos de rentas. Las rentas tienen que haber estado establecidas, como el contrato de arrendamiento tiene que haber estado establecido antes del 15 de febrero de 2020 para que sean elegibles para condonación. Y servicios públicos, utilities, electricidad, gas, agua, transporte, teléfono, internet, son las cosas que son posibles para condonación y tiene igual que está establecido antes del 15 de febrero de 2020. Sí, tenemos otra pregunta. Si mi negocio sigue cerrado al lograr abrir, ¿puedo usar el dinero para la nómina? ¿Hasta cuándo son condenados?
Según la regulación actual, si uno no puede abrir durante esas 8 semanas y no paga nómina durante esas 8 semanas, no va a ser condonado en ninguna parte. Puede utilizarlos después, pero va a ser una deuda y va a tener que repagarlo. Ok, el uso de los fondos. El 75% del préstamo debe ser utilizado para pagar costos de nómina. En caso de que los costos de nómina sean menos que el 75% del préstamo, el monto condonado será ajustado a la deficiencia para llegar al 75%. Entonces, como ejemplo, si tenemos un préstamo de $100,000, el monto que se debe usar en costos de nómina para obtener la condonación máxima serían $75,000. En caso de que estos costos de nómina no llegaron a 75% y son $60,000, por ejemplo, en el momento de condonación sería ajustado, el monto de la condonación sería ajustado por $15,000. No sé si este punto está claro. Voy a parafrasearlo de nuevo. El 75% del préstamo tiene que ser usado para pagar nómina. ¿Okay? Y si no usan el 75%, es decir, usan menos del 75% para nómina, en ese monto que no usen va a ser reducido de la condonación. ¿Ok? Entonces, tienen que estar muy pendientes de que utilicen el 75% del préstamo en nómina para tratar de obtener el máximo de condonación. Si uso el 100% de nómina, ¿también puede ser condonado el total del préstamo? Creemos que sí. Aunque no hay unos lineamientos súper claros sobre eso. Definitivamente en nómina es un gasto calificado para todos los efectos, entonces no creemos que va a ser que los perjudique el usar el préstamo completo para nómina. Sí, de hecho, de la manera en que está redactada la regulación, dice que al menos el 75% debe ser usado para nómina. No dice que tiene que, sino que debería como mínimo usarse el 75% para nómina. Pero si usan el 100%, no creemos que va a haber ningún problema para que obtengan la condonación. Muy importante con el tema de nómina. Recuerde que pagos de nómina no se incluyen pagos a contratistas independientes. Personas que les pagan, que ganan por $10.99 no son gastos calificados bajo ninguna circunstancia. Eso va para personas que van para su oficina, que no van para su oficina, etcétera. Tienen que estar en nómina con W2. La única excepción a esto es partners o socios de la compañía que ganan guaranteed payments o son el dueño único de la empresa. Ok, hablemos sobre mantenimiento de los niveles de empleo y los sueldos. Número de empleos. Tenemos una pregunta. Gastos de nómina es todo lo referido o relacionándome, por ejemplo, los aportes del empleador a Medicare, FUTA y esas cosas, o Workers' Compensation. Vamos a regresar un segundo a las láminas. El monto de los impuestos del lado del empleador no son incluibles en la parte condonable. Solamente las cosas estadales, que están incluidas aquí en impuestos estadales o locales. Significa que, por ejemplo, en Florida existe el State Unemployment Insurance. El State Unemployment Insurance correspondiente a los salarios que se paguen van a ser condonables. El Seguro Social y Medicare del lado del empleador, no. Tampoco el FUTA. Workers' Compensation debería caer dentro de pagos de seguros y beneficios y deberían ser incluidos, aunque creemos que eso es algo que tienen que revisar con su banco. Específicamente dentro de seguros están incluidos seguros médicos y después incluyen seguros como un rubro adicional, pero no queda claro si Workers' Compensation Insurance está específicamente incluido.
Si la nómina ha disminuido el número de trabajadores del 2019, ¿qué se toma como base para el cálculo? ¿Qué periodo debemos tomar en la condenación? Ya vamos a hablar de eso. Vamos a regresar un segundo a la parte número 2. Los niveles de empleos y sueldos. Número de empleados. Se calcula basado en Full-Time Equivalent Employees. Estos son empleados equivalentes a empleados a tiempo completo. Comparando con el 15 de febrero al 30 de junio de 2019 o el 1 de enero al 29 de febrero de 2020. Periodo de 8 semanas aplicable. Entonces van a comparar el periodo de 8 semanas con uno de estos dos periodos, el que les convenga. Entonces, por ejemplo, si la fecha de desembolso, este ejemplo está malo. Ese ejemplo no iba ahí. Ok, si estamos comparando con el 15 de febrero al 30 de junio de 2019 o del 1 de enero a febrero 29 de 2020, el que convenga más comparándolo con las 8 semanas correspondientes al periodo de su préstamo es el que se va a justificar los full-time equivalent employees para llegar a la condonación. Por ejemplo, un full-time equivalent... Disculpa, entonces pueden escoger entre cualquiera de los dos periodos el que más les convenga. Sí. Correcto. En el caso de un full-time equivalent es equivalente a 40 horas por semana. Si 5 personas trabajaban 20 horas, tenía 2.5 full-time equivalents como empresa. Yo tengo que mantener estos 2.5 para que sea elegible para el 100% de condonación. En este ejemplo, por ejemplo, antes tenía estos 2.5, que este es el mismo ejemplo que estábamos viendo ahorita. Si después yo mantengo de repente 4 personas, pero trabajan 25 horas a la semana, significa que yo todavía tengo mis 2.5 full-time equivalents. Para efectos de esto, y esto queda sin efecto, significa que esto no afecta su condonación. Ahora, si yo tengo 4 personas que trabajan las 20 horas, en vez de 5 personas trabajando 20 horas o 4 personas trabajando 25, eso me da 2 full-time equivalents. Significa que reducí las personas equivalentes a tiempo completo de 2.5 a 2 y va a ser reducido en este caso por el 20% mi préstamo, mi condonación del préstamo. Significa que si yo tenía $100,000, ahora me van a condonar máximo 80. A ver, se entiende el concepto de full-time equivalent, porque eso es bien importante. Ok, no entendí muy bien la excepción de condonación cuando la empresa tiene un solo dueño, es corp, solo nóminas a pago adicionales. La nómina ha disminuido el número de trabajadores del 2019 que se tomó como base para el cálculo. ¿Qué periodo debemos tomar para la condonación? Sí. Si les conviene más el periodo del año 20, entonces escojan el del año 20. Cada quien tiene que decidir qué le conviene más. Sí, incluso hagan el cálculo para los dos y escojan el que le convenga más, simplemente. Vamos a repetirlo, ¿cómo se calcula el full-time equivalent, Jorge? Sí. Uh-huh. Un full-time equivalent es equivalente a una persona que trabaje 40 horas por semana. Significa que si yo tengo 5 personas que trabajan 20 horas, voy a multiplicar las 20 horas por las 5 personas, me da 100 horas en una semana, dividido entre 40, me da 2.5 full-time equivalents, 2.5 personas que trabajan a tiempo completo. Okay. Entonces, eso cuando uno vea sus empleados, tiene que tomar en cuenta cuántas horas están trabajando en conjunto y entonces de esa forma van a sumar las horas, dividirla entre el número de personas, dividir eso multiplicarlo por el número de personas y dividirlo entre 40 para llegarle a las horas que se trabajaron. Al full-time equivalent, disculpa. Uh-huh. Ok, yo creo que ahora sí más o menos no entendí bien lo de las 8 semanas en esto del FTE. El FTE se calcula en horas, no se considera para nada el monto en dólares, ¿correcto?
Correcto. Por ahora ya vamos a ver el tema con el monto en dólares. Primero es lo que estamos hablando ahorita es solamente el número de personas. Hay dos condiciones, niveles salariales y empleados, número de empleados. Entonces, el número de empleados se calcula en full-time equivalents, que es esto que sumar las horas y dividirlas entre 40 para llegar a tu full-time equivalent. En el caso del periodo de 8 semanas, el periodo de 8 semanas desde que se inició el préstamo, ese es el periodo que van a medir cuántos full-time equivalents tienen, lo van a comparar contra cualquiera de estos otros dos periodos, el 15 de febrero al 30 de junio de 2019 o el 1 de enero al 29 de febrero de 2020, para efectos de saber qué monto de su préstamo es condonable basado en el número de empleados. Y el periodo de las 8 semanas comienza el día que les entregan el préstamo. Correcto. Cuando tienen el dinero en su banco. En el caso de la excepción, no entendí muy bien la exención de condonación cuando la empresa tiene un solo dueño, como por ejemplo una S-Corp. Solo la nómina o pagos adicionales a ese socio. Solamente lo que entre por W2 y vaya a ser reportado con sus impuestos y todo eso, en la W2 va a ser condonable. Retiros del socio de una S-Corp no van a ser condonables. En un partnership en el cual el socio recibe guaranteed payments o en un sole proprietorship en el cual el socio simplemente recibe la ganancia, ahí sí pueden ser condonables esos draws o esos retiros. Pero no en el caso de una S-Corp porque los socios están obligados a tener nómina para efectos de cumplir con el requerimiento del IRS de las S-Corp. Debo sumar las horas trabajadas en el periodo de las 8 semanas y lo divido entre 40 y entre 8. No, debes hacerlo por semana y es el averaje de las semanas. Entonces, si yo todas las semanas voy a agarrar y voy a decir cuántas horas trabajaron mis empleados, lo divido entre 40, significa que esa semana tuve X número de full-time equivalents. Después, dentro del periodo de 8 semanas, voy a sumar esos empleados, los divido entre 8 y es lo que voy a comparar contra los periodos que mencionamos anteriormente. Jorge, ¿sabemos para qué momento van a hacer esa medición? Para el 30 de junio, que es la fecha en que tienen que haberse incorporado todos los empleados. No, el periodo es sus 8 semanas. Después hay eso también queda por aclarar con bancos. ¿Qué pasa si mi periodo de 8 semanas se termina antes de junio 30? ¿Cómo hago para documentar que yo los recontraté antes del 30 de junio? Que también es una opción. En muchos casos, los préstamos, la mayoría de las personas que están conectadas han recibido su préstamo ahorita durante el mes de mayo. Entonces, muy posiblemente las 8 semanas van a caer o muy justos o con el 30 de junio dentro de ella. Entonces, eso es otro tema a tomar en cuenta. Que si estos niveles se restablecen para el 30 de junio, uno todavía es elegible para la condonación. Ahora, ¿cómo van a justificar eso? Porque si simplemente los recontraté para el 30 de junio, pero todavía no han trabajado, ¿qué voy a necesitar y cuánto tiempo puedo tomarme adicional para justificarlo? Eso no queda claro. Si todos si todos trabajaron las 40 horas en la semana, significa que cada uno es un full-time equivalent. Entonces, cada uno cuenta por un FTE, que es el que estamos viendo aquí, y ya. Tenemos otra pregunta, que si se puede agregar un empleado más en nómina. Sí, pueden agregar todos los que quieran adicionales. Recuerden que para efectos de la condonación es simplemente un límite como un mínimo. Si bajo de ese monto es que me afecta la condonación. Si subo de ese monto, eso es mejor esa es la meta que quiere el gobierno, de que la economía se restablezca y gente contrate. Entonces, eso no va a generar ningún problema. Ok, niveles de sueldos. No se reduzcan los niveles de sueldos más del 25% durante el periodo de 8 semanas. Esto es comparado con el trimestre completo más reciente antes del periodo de 8 semanas aplicables. Significa que esto sí se va a comparar, si mi periodo de 8 semanas empieza el 1 de mayo, yo voy a comparar contra las nóminas que pagué del 1 de enero a el 30 de
marzo, que es el primer trimestre. Entonces, eso es algo muy importante que para efectos de los niveles de sueldo se van a calcular basado en eso, y se van a calcular por empleado. O si tengo empleados que trabajan part-time, lo voy a hacer por full-time equivalent. Entonces, así es el cálculo que se va a hacer, por empleado o por full-time equivalent. Si los empleados ganan más de $100,000 al año, mientras sigan ganando mayor a 75, no importa cuánto le hayan reducido el salario. Significa que si ganaba 200 y ahora solamente se gana 80 o 100 por la situación, todavía están aquí incluidos dentro de este programa. Si bajaron de 75, si bajaron a 50 de repente, ahí sí pueden tener puede afectar la condonación. Recuerden que esto tampoco es cero, me lo condonan completo o no. Todo esto puede aplicar parcialmente. Entonces, si de repente yo reduje mi personal y tenía 4 full-time equivalents y ahora tengo 3, me van a reducir solamente el 25% de la condonación. Y eso aplica para casi todas estas cosas. Significa que si no uso todo el dinero en gastos calificados, se va a reducir el monto en el que me lo condonan por lo que no usé en gastos calificados. Si hay un aumento de sueldos, ¿afecta en algo la condonación? No hay ninguna estipulación de que incrementando los sueldos afecte la condonación. Lo importante es mantener los full-time equivalents y mantener los niveles de sueldo previos al desastre. Puedes incluir empleados nuevos como quieras. Igual, esto todo es medir los full-time equivalents, las personas equivalentes a tiempo completo, y los niveles de sueldo. No importa si el mismo trabajo, en las mismas horas, las trabajan 5 personas o las trabajan 6, es lo mismo mientras trabajen el mismo número de horas para efectos del full-time equivalency. Si contratamos a personas que nunca hemos retenido en nómina, ¿puede aplicarse el préstamo? Si contratamos personas que nunca hemos retenido en nómina. Sí, no, se refiere a que si no hay ningún requisito de que sean las mismas personas. Es decir, si ustedes despidieron a su gente porque no tenían cómo pagarles, porque el negocio pues bajó los ingresos, etcétera, y ustedes están recontratando, no hay ningún problema en que sean personas diferentes. Lo importante es que cumplan con el requisito de cantidad de personas, con el cálculo que hemos hablado ahorita de los empleados a tiempo completo y los montos. Así que no tienen que ser las mismas personas, puede ser quien sea, porque ustedes pudieron haber despedido a alguien y esa persona ya consiguió otro trabajo y ahora van a contratar a otra persona. Eso es irrelevante. Sí. Yo recibí el préstamo el 5 de mayo por lo que las 8 semanas se cumplen el 29 de junio, pero pago el 30 la segunda nómina. ¿Cómo se hace? Porque solo va a cubrir la nómina del 30 de mayo. Bueno, por lo general, si uno paga por depósito directo, la nómina ya la van a haber cobrado. Entonces, por lo menos desde el punto de vista de efectivo, ya eso salió. Y si no, anticípala. Y si no, anticípala un día si puedes. Si de todas formas la nómina que estás pagando el 30 cubre dentro de eso pagos por el periodo de. No creo que vayan a ser problemáticos para efectos de eso, porque en el peor de los casos te quitaron el un día que no estaba dentro del periodo. Como que te quitarían el 30 de junio, la parte del pago que corresponde al 30 de junio, pero no deberían eliminar porque ya tú incurriste. No, pero esto dice que es incurrido y pagado. Tiene que estar pagado, sí, para el 29 de junio para que sea. Adelántalo para asegurarte de que entre en el periodo. Sí. Adelántenlo para el 29 de junio para asegurarse que entre en el periodo. Suena un poquito absurdo que tengamos que mover las acciones de negocio en función de esto, pero con tal de lograr la condonación es importante por eso es que es tan importante que entendamos bien cómo funciona, porque es muy tricky la manera en que está hecho, porque no está hecho pensando en operatividad, está hecho pensando en que se cumplan unas reglas y punto. Entonces hay que estar muy claro y de hecho los invitamos a que estén muy pendientes porque incluso pueden haber cambios, porque una cosa es lo que salió en la ley
y otra es que cuando empiezan las implementaciones empiezan a salir cosas. Entonces, la recomendación es que estén muy pendientes. Nosotros vamos a estar actualizando información, sacando videos sobre el tema, haciendo nuevos workshops con la actualización de información que obtengamos. Así que manténganse, conéctense en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube. En nuestro canal de YouTube siempre subimos información relevante. Regístrense, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Háganos, síganos en Instagram y en Facebook y en Twitter para que estén al tanto. En LinkedIn también estamos y subimos información. Así que, y ya tenemos sus emails y eso también los vamos a mantener informados de cualquier actualización que tengamos. Si despidieron personal y aplicó para los beneficios de desempleo, esas personas pueden ser contratados de nuevo aunque estén recibiendo esos beneficios. Sí, el desempleo se paga mientras ellos estén desempleados. Sí. Ellos pueden decidir no regresar al trabajo. Hemos visto casos que el unemployment está pagando más de lo que está pagando el trabajo y la gente dice, ¿para qué voy a regresar? Absurdo, pero está pasando. Entonces, lo que es que en el momento de ser recontratados, como obligación, cada compañía tiene que enviar su New Hire Report al Estado y reporta que esa persona fue contratada y eso va a ir a llegar a la oficina de Unemployment para efectos de cancelar ese beneficio a partir de ese momento. Pagamos el alquiler del local días antes de que nos depositaran el préstamo. En este caso, puede incluirse este pago para la condonación. No, el pago tiene que estar incurrido y pagado. Significa que no puedo prepagar gastos por simplemente cumplir con pagarlo y tengo que haberlos pagado. No pude haberlo pagado justo antes para incluir después en la condonación. Entonces, incurrir y pagar. Recibí el dinero el 1 de mayo y pago el 5 y el 20 de cada mes. ¿Tengo que adelantar el último pago al día 26 de junio? Sí, pero ahí entramos otra vez en el tema de incurrir y pagar. Significa que vas a hacer el pago el 26 de junio hasta el 26 de junio. Los días del 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4 y 5 hasta llegar al pago, no entran en ese rubro. Tiene que estar incurrido y pagado. Significa que no puedo prepagar tampoco. Sí. O sea que pareciera que incluso tendrías que hacer una nómina para pagar hasta el 30 de junio esos 4 días si los quieres incluir. O sea, porque pagaría hasta el 26 de junio, quedarían 4 días por fuera hasta el 30. Bueno, pero no, se le vence el 26 de junio sus 8 semanas, es lo que decía la persona. La pregunta decía, recibí el dinero el 1 de mayo y pago el día 5 y 20 de cada mes. Ah, no, disculpa. Vas a tener que hacer lo mencioné de diferente. Vas a tener que hacer una nómina para efectos de pagar los 6 días entre el 20 y el 6 de junio. Correcto. O adelantarlos en la nómina del 20 de junio. Correcto. Si recibí el préstamo este viernes 8 y justo este viernes pagaba nómina, ¿esto lo puedo incluir dentro del préstamo? Sí. Si el mismo día que recibiste la nómina lo pagaste, aunque no hayan sido los mismos fondos exactamente, lo incurriste y lo pagaste en el mismo momento. Deberías poderlo incluir en el préstamo, en la condonación del préstamo. Los gastos que se aplican a la condonación del préstamo, tales como alquileres, seguro de salud, servicios públicos y nóminas, son elegibles para ser deducidos a nivel de impuesto. No, la respuesta es no ahí en ese caso. Si uno recibe la condonación por los gastos, significa que no vas a pagar el préstamo. Eso no es ingreso y tampoco es gasto para efectos de la empresa. Entonces no pueden duplicar esos gastos. Ahora, si hay una parte del préstamo que no les condonan, esa parte sí puede ser gasto para efectos de deducciones de impuestos. Sí, señores, no se puede double dipping, ¿ok? No se puede tomar 2 veces. No se los pueden condonar el gasto, porque le dieron la plata, el dinero para pagarlo y además deducirlo de impuestos. Por eso es tan importante que tomen en cuenta que tienen que llevar un control estricto de cuáles son los gastos que están utilizando para la condonación. Ahora vamos más adelante a ver eso. Sí.
Niveles de empleo para contratistas empleados por cuenta propia y propietarios únicos. En el caso de ser una LLC de un solo dueño, un sole proprietor que declara en su Schedule C o una persona que siempre que trabaja como contratista cuenta propia y recibe una 1099 de algún servicio que presta, mientras no tenga empleados en nómina, si tiene empleados en nómina, simplemente usar los lineamientos anteriores. Va a necesitar sus Schedule C y declaración de 1040 del 2019 y inmediatamente debe ser condonado la línea 31 del Schedule C entre 12 por 2. Mira que son esos 2 meses de utilidad del Schedule C, deben ser inmediatamente condonados como su salario. La diferencia debe ser utilizada en gastos calificados. Los gastos calificados siguen siendo los mismos, rentas, etcétera. Y esos gastos calificados tienen que haber estado deducidos en su declaración del 2019. Significa que si yo tenía una renta, debo haber tenido una renta de oficina en mi Schedule C como deducción el año anterior, y además el contrato estar vigente para efectos del 15 de febrero de 2020 para poder deducir ese gasto. Tenemos otra pregunta. ¿Puedo incluir condonación cuando el pago ha sido hecho por un banco diferente al otro banco que otorgó el préstamo? Sí, no. Aunque definitivamente eso va a complicar un poco la documentación que se le va a prestar al banco, no hay un requerimiento per se de que salga de la misma cuenta, sino que se haya incurrido y pagado dentro del periodo de las 8 semanas. Y que sea un gasto calificado. Entonces, mientras eso se cumpla, deberían poderlo hacer. Ahora, una recomendación, y ya vamos a llegar a eso, es que sí lo hagan todo desde una sola cuenta bancaria para efectos de simplificar el registro y documentación, pero no es imprescindible. Y es irrelevante, perdón, y es irrelevante de que el préstamo lo recibieron de un banco y lo tienen en una cuenta en otro banco. Eso no es relevante para efectos de condonación. Proveer documentación al banco. Ok. La documentación. Recomendamos que tengan una cuenta bancaria aparte para no mezclar con los fondos regulares de su empresa. De esta forma se pueden presupuestar adecuadamente y simplifican exactamente saber en qué se utilizaron los fondos. De todas formas, por ejemplo, cuando a uno le quitan los impuestos de nómina y pagué Seguro Social y Medicare, yo sé que no puedo condonar la parte que es la parte del empleador de Seguro Social y Medicare, pero eso va a estar incluido en el mismo pago que le hice al IRS. Entonces, ahí sí van a tener que hacer un poco de controles manuales en un Excel o en su bookkeeping con su contador, en su contabilidad de la empresa, para efectos de llegarle a los montos exactos que van a ser condonados. Recomendamos que hagan un presupuesto desde hoy en cómo se van a utilizar los fondos, para efectos de saber cómo los van a utilizar y planificar estas cosas, por ejemplo, las fechas de los pagos de nómina, si hay algún cambio que hay que hacer para que nos aseguremos de que los montos estén incurridos y pagados. Calcule los niveles de empleo y salarios para no tener sorpresas. Calcúlenlos desde ahora. Si necesitan ayuda, nos avisan y podemos ayudar con eso. Lleve su contabilidad al día. Separe los gastos del Paycheck Protection Program de los gastos regulares del mismo tipo. Por ejemplo, no mezcle salarios que se van a usar para la condonación con la cuenta de Salaries and Wages regular. Les deben llevar unas cuentas apartes. Como otros gastos, no tienen que ser tan detalladas, pero por lo menos digan nómina Paycheck Protection Program y gastos Paycheck Protection Program, y trabajen con eso. Y tengan recibos y o copias de cheques, transferencias, etcétera. Si pagos a alquileres, van a necesitar los contratos. Si pagan algún seguro médico de los empleados, tengan la factura de eso a mano y empiecen a armar su carpetica para efectos de simplificar y ser organizado cuando uno le llegue al banco. Cada banco va a tener una aplicación y un formato aparte para efectos de cómo aplicar a la condonación del préstamo. Entonces, y ellos son los que están evaluando la condonación, no el SBA. Entonces, es muy importante que sean organizados, que estén preparados para entregar la información más certeza posible de que los fondos fueron utilizados de forma correcta para efectos de tener la posibilidad máxima de la condonación. Es muy importante que lleven la contabilidad actualizada.
para evitar problemas. Y luego va a ser más difícil si ustedes no llevan el control adecuado. Les recomendamos que conversen con su contador para que se aseguren de que se separen las cuentas, de que lleven las transacciones adecuadamente y que no vayan a tener luego problemas para documentar lo que necesitan entregar al banco. Así que de verdad que tengan mucho cuidado porque puede ser muy complicado y engorroso todo esto si no se llevan los controles adecuados desde un principio. Sí, y bueno, todos nuestros clientes de contabilidad recurrente mensual que están recibiendo el Paycheck Protection Program, ya los estamos incluyendo para que le hagamos un seguimiento especial en este periodo desde que recibieron su préstamo hasta que logren recibir la condonación para poder ayudar a llevar ese control de la forma más adecuada posible. Tenemos una pregunta. Yo recibí el Paycheck Protection Program el 6 de mayo y mi nómina me toca pagarla el 10. ¿Puedo incluir la nómina total de los 14 días o solo debo tomar los días del 6 al 10 de mayo? Puedes pagarla completa, la que corresponda. Para la condonación vamos a tener que hacer un prorrateo. Van a tener que hacer un prorrateo de los días que corresponden, porque la nómina tiene que haber sido incurrida y no incurre el trabajo el día que se trabaja. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta, incurrida y pagada dentro del periodo de las 8 semanas. Si yo pedí el Paycheck Protection Program solo basado en payroll. Disculpa, Jorge. Entonces, tomando en cuenta ese comentario tuyo, la otra respuesta que dimos hace un rato de la persona que había recibido el viernes X eso y estaba pagando ese día nómina, ahí había nómina pasada que fue incurrida antes. Quiere decir que si usa ese dinero y lo toma solamente la de ese día, porque si estaba pagando tiempos que ya pasaron previo a las 8 semanas de su préstamo porque los recibió el día de la nómina, va a tener que también excluirlos para los efectos de la condonación. Sí, la terminología, la regulación dice incurridos y pagados. Entonces, en el periodo de las 8 semanas. En el periodo de las 8 semanas. Significa que esto igual trabaja en caso por caso, y porque todo esto aplica un poco diferente. Sí, correcto. O sea que no lo puedo incluir, dice la persona. Sí. Ahí también, por ejemplo, si hay cosas que están incurridas y están por pagar después del periodo, también eso va a ser complicado. Sí, definitivamente no queda claro. No me tiene mucho sentido que simplemente porque yo tengo un periodo diferente de nómina que me hace que lo pague un par de días o una semana después, lo excluya, pero por ahora es así. Como les decimos, es posible que salgan regulaciones nuevas. Esto ha venido pasando también. Han ido sacando como reglas, o sea, preguntas frecuentes, aclarando cosas, porque, por ejemplo, en un principio se esperaba que Seguro Social y Medicare se incluyera y después dijeron que no. Entonces, han habido back and forth importantes con la información, porque una vez que se ha visto la implementación, han surgido situaciones que han necesitado aclaratorias o que se fijen posiciones. Entonces, es muy posible que todas estas cosas, conforme se vayan tramitando con donaciones, también hayan circunstancias que se aclaren. Por eso es muy importante que estén pendientes. Los bancos están también dando información y nosotros, recuerden que en nuestra página web gbsgroup.net/COVID-19, ahí estamos poniendo información relevante de todas estas cosas que están saliendo, así que estén muy pendientes en nuestra página web y en nuestras redes sociales, que vamos a estar actualizando cualquier cosa que sepamos nueva o cualquier preguntas frecuentes que salgan aclaradas. Si yo pedí el Paycheck Protection Program solo basado en payroll, ¿puedo aún incluir pagos de renta o ese es un préstamo aparte? No. El préstamo del Paycheck Protection Program se hace en 2.5 de la nómina del año pasado a averaje. Ahora, la forma que funciona eso es que te están entregando, lo que realmente te están entregando son 2 meses de nómina, 8 semanas de nómina y un 25% adicional del préstamo para efectos de cubrir otros gastos para poder pagar la nómina.
Porque el gobierno lo que sabe es que si uno solamente paga la nómina, no necesariamente puede operar su negocio si no paga las rentas y no paga los otros gastos básicos. Entonces, eso es lo que estaban ahí incurriendo cuando hablan del 2.5 meses de nómina. Pero realmente son 2 meses de nómina más medio mes, que la idea es que equivalga a sus gastos adicionales. Sí, yo creo que ella se refiere es que en las aplicaciones o en algunas aplicaciones de algunos bancos pedían que uno distribuyera cómo iba a usar el dinero. Entonces te decían, ¿cuánto vas a usar o sea, si vas a usar dinero en nómina, en renta y en utilities o hipoteca, etcétera, y uno distribuía y le pedían una distribución del dinero. Entonces yo me imagino que ella se refiere a esa distribución que ella hizo en la planilla y que si eso ahora le afecta, si ella quiere cambiar y pagar solo nómina. Yo creo que esa aplicación era solo referencial. No es imprescindible que sea así. Si usted toma la decisión de pagar más del 75% solo en nómina, no debería tener ningún problema para que le condonen su préstamo. Sí. Si recibí mi Paycheck Protection Program hoy, voy a pagar el viernes 15, solo debo incluir del 11 al 15 de las 8 semanas. Correcto. Correcto, sí. Si la nómina se paga el 15 de mayo y voy a pagar el periodo del 1 de mayo hasta el 15 de mayo, solamente voy a incluir los días del 11 al 15 para efectos de las 8 semanas. No significa que no puedes usar esos fondos para pagar esa nómina, porque al final del día es nómina, lo estás utilizando para mantener empleados. Entonces, el punto aquí es que hay una certificación y vamos a la aplicación del SBA un segundo, porque todo el préstamo se establece en que uno debe usarlo para mantener empleados. Entonces, sí vas a poder utilizar la nómina, el Paycheck Protection Program para efectos de pagar esa nómina del 15 completa, pero solamente va a ser elegible para la condonación del 11 al 15 del mes. Nos vas a mostrar. Ok. Sí, en las certificaciones que uno hace con el banco, aunque los formatos del banco varían, la principal e importante que ellos están pidiendo aquí es current economic concerning makes this loan necessary to support the ongoing operations of the applicants. Y the funds will be used, todas son importantes, pero will be used to retain workers and maintain payroll or make mortgage interest, lease payments, utilities as specified under the Paycheck Protection Program rules. I understand that if the funds are knowingly used for unauthorized purposes, the federal government may hold me legally liable, such as for charges of fraud. Entonces, al final del día es pagando nómina. Que sean calificados para la condonación, exactamente, es otro tema. Vamos a leerlo en español, Jorge, para los que no entiendan en inglés. Los fondos, uy, me lo estás moviendo, ok. ¿Dónde está? Ajá. Los fondos deben ser usados para retener empleados y mantener la nómina y hacer pagos de intereses de hipotecas, pagos de renta y servicios públicos y pagos de servicios públicos, como está especificado en el programa de protección de cheques de pago, las reglas del PPP. Yo entiendo que si los fondos son usados para propósitos no autorizados, el gobierno federal podría hacerme legalmente responsable y hacer cargos por fraude. Entonces es muy importante que sepan que este préstamo solo y únicamente puede ser utilizado para los tipos de pagos que están especificados en el PPP, que son nómina, intereses hipotecarios, rentas y servicios públicos. De acuerdo al cálculo que se hizo el banco, tenemos otra pregunta. De acuerdo al cálculo que se hizo el banco para el otorgarnos el PPP, incluyeron pagos que realizamos por 1099. ¿Esto cómo se va a manejar para la condonación? Según nuestro entender, no debieron haber utilizado ningún pago por 1099 para efectos del préstamo. Significa que no son elegibles para la condonación.
Ahora, ¿por qué el banco hizo eso? Si hay alguna información diferente que ellos manejan, favor háznosla llegar, porque nos interesaría mucho saberlo. Pero aquí la única razón que ahí, por ejemplo, en esa certificación dice que had employees for whom it paid salaries and payroll taxes or independent contractors, as reported on Form 1099 Miscellaneous, hace la similitud de que pareciera que se pueden utilizar aquí en esta misma pregunta que tenemos en la pantalla, pero según entendemos y según entendemos que fue implementado por la mayoría de los bancos, esto solamente aplica para efectos de personas que de repente trabajan a cuenta propia, reciben una 1099 y aplicaron a su propio préstamo, pero no para personas que tienen compañías que pagan a terceros para solicitar su préstamo basado en ese cálculo. Pero sí, el cálculo solo se debía hacer basado en W2 y tomar las 940 o la 941 del año 19, lo que estuviera allí reportado. Esta información presentada se puede obtener en archivo PDF o similar, o van a estar presentando tips en las redes sociales de EBS. Este video está grabado y va a estar en nuestro canal de YouTube durante el transcurso del día de mañana. Entonces lo van a poder ver ahí grabado otra vez. En el caso de la nómina que se pagó en el periodo de 8 semanas y fue condonada, ¿cómo se hace al cierre del año para cuadrar el total de salarios de contabilidad versus lo reportado para las empresas de nómina si no se puede tomar como gasto para efectos de taxes? Esa es una muy buena pregunta. Estaríamos esperando claridad de la IRS sobre eso. Nuestro entender es que no va a cuadrar. No hay forma porque no lo puedes deducir, a menos que nos vayan a pedir que se sumen y después se resten por otro lado en la declaración. Pero es posible que nos pidan una conciliación y que haya que presentar una conciliación para estar seguro de que se están excluyendo. Sí, pero eso no han salido alineamientos todavía. Si la dirección del negocio funciona en la casa del dueño, ¿se puede incluir el pago de utilidades de la casa al ser la dirección del dueño? Si hubiese un contrato de arrendamiento que incluya esos servicios y estaba en efecto antes del 15 de febrero de 2020, posiblemente, por la porción, por el monto de los home office expenses, pero está difícil. María Antonieta, ¿quieres agregar algo ahí? Sí, eso quizás sea posible si la persona es un self-employee, tiene un Schedule C y utilizó gastos de su casa para efectos de la oficina. Es la única manera, pero si es una corporación o una S-Corporation o un partnership, esos gastos no los van a poder poner. Sí. El seguro de un empleado es seguro Medicare que se lo paga la compañía. Ese pago es gasto calificado. El seguro Medicare no es un seguro que paga la empresa. Ese es un seguro ese es un impuesto que va pagando la empresa. No necesariamente es un seguro de salud que tiene su empleado. Eso es muy importante destacarlo. La parte del empleador de seguro social o Medicare no es elegible para la condonación. Se puede pagar el préstamo con eso, se puede usar el préstamo para pagar eso, pero no se puede condonar la parte de los impuestos de seguro social o Medicare. El seguro que está incluido para efectos de beneficios es el seguro de salud, de grupo que puedan tener. El Medicare, no, ni el seguro social. Tenemos otra pregunta, me surge una duda según la página privada del sba.com. sba.com es una página privada no del gobierno, es una página pública de una compañía comercial. Ténganle cuidado a eso. Que lo hace para vender sus servicios. Así es. Recuerden que las páginas del gobierno terminan en G de gato, O de Orinoco, V de government, no .com. G-O-V. Si no termina en G-O-V, no es la página oficial del gobierno. Así que si van a buscar información oficial, busquen sba.gov, no .com. Sí, que es posible aplicar al Paycheck Protection Program si tienes nómina de 1099. Esto es así. De hecho, el formulario de solicitud de préstamo me lo menciona. Los que reciben la 1099 pueden aplicar a su propio Paycheck Protection Program. Una compañía que entrega 1099 y le paga a sus contratistas con 1099 no puede aplicar al Paycheck Protection Program basado en esas 1099.
Buenas tardes. ¿Cuándo recomiendan tener los fondos del PPP en una cuenta aparte, pero Wells Fargo los depositó en mi cuenta de negocios? ¿Puedo diferenciar los cargos? Sí, también lo pueden hacer. Van a tener que llevar con más cuidado la contabilidad de la empresa. Pero definitivamente lo pueden hacer. Si el banco les deja abrir una cuenta aparte y quieren transferir el monto de una vez para allá, también lo pueden hacer. Las dos son opciones. No hay un requerimiento de tenerlo en una cuenta aparte. Es Es una simplemente conveniencia y una recomendación que hacemos para que sea más fácil hacer el seguimiento a los gastos y evitar confusiones. Ajá, Jorge, ¿estás leyendo otra nueva pregunta? Sí. Ok, hay una pregunta. Tengo un Sole Member LLC a través de la cual recibo pagos mensuales por consulting fee con una 1099 y me pagaron hasta abril del 20. Recibí el PPP el 4 de mayo. Mi LLC no tiene gastos de rentas ni utilities, solamente me paga a mí. Y eso fue lo que pedí en el préstamo, mi salario por 2.5. ¿Cómo logro la condonación del mismo? ¿Me deposito un cheque por los fees de mayo y otro por los de junio antes de que caduquen las 8 semanas? Sí, definitivamente el seguro, los 2 meses, simplemente transfiéretelo a tu cuenta. Debe ser inmediatamente condonado, documenta la transferencia y el monto y cómo se llegó al monto, igual que lo hiciste para aplicar. El punto 5 no nos queda 100% claro si va a ser condonable si simplemente se lo paga el mismo socio. Eso es algo que hay que aclarar con los bancos y que debería aclarar el SBA en algún momento. Por ejemplo, ya que los gastos son incurridos y pagados dentro del periodo de 8 semanas. Sí, los gastos tienen que ser incurridos y pagados. Si las 8 semanas se cumplen el 2 de julio, cuenta igualmente hasta el 30 de junio. No, el 30 de junio tiene que ver con que hasta a esa fecha tienes que tener la cantidad de empleados, o sea, haber recuperado la cantidad de empleados. No es que el 30 de junio se vencen, porque cada quien va a tener un periodo de 8 semanas diferente. Es decir, si una persona recibe el 15 de mayo el préstamo, las 8 semanas van a ser el 15 de julio. Sí. ¿Okay? Entonces, las 8 semanas son 8 semanas a partir de que recibes el préstamo. El 30 de junio, la referencia es que debes haber incorporado la nómina total para volver al punto que tenías en febrero 15, si mal no recuerdo, que es el punto de partida. ¿Cómo quedan los pagos de renta y teléfonos o seguros de salud que se paguen después del tiempo establecido, aunque correspondan al periodo incurrido? Si no hay forma de pagarlos antes, o la porción que corresponde al periodo incurrido antes de que se venza el periodo de 8 semanas, el peor intento es el que no se hace con el banco, de justificarlos y ver si hay algún tipo de soporte con eso, de que sí te los incluyen mientras sean incurridos en ese periodo y pagados justo después, pero no hay ninguna garantía. Entonces, si las cosas son incurridas y pagadas durante el periodo, perfecto. Si no lo son, van a tener problemas para justificarlo. ¿El seguro de salud de un dueño de la empresa podría ser condonado o no califica para eso? Mientras sea incluido en sus paquetes de nómina regular, sí. Y sea una póliza de grupo de seguro médico. Si es una póliza individual que no está siendo incluida en su nómina, es posible que no lo sea. Igual eso va a quedar un poco a la discreción del banco. No está incluido en el paquete regular, es individual, probablemente no vaya a ser posible condenarlo, pero igual el peor intento es que no se hace preguntarle al banco cuando vayan a ver eso. ¿Podría repetir el comentario referente al Medicare y Seguro Social que son condonables?
Medicare y Seguro Social, la parte del empleador. ¿Se acuerdan que siempre hay dos partes de Seguro Social y Medicare? Está la parte del empleado y la parte del empleador. La parte del empleador no es condenable en ninguna forma bajo el Paycheck Protection Program. Déjenme explicar a qué nos referimos con la parte del empleado y del empleador, porque puede ser que haya confusiones. Cuando uno paga una nómina, vamos a suponer que le pagamos $1,000 a alguien. Uno le paga $1,000 y adicional, el empleador tiene que sacarse 76,50, el 7,65% adicional para pagar el Seguro Social y el Medicare, la porción del empleador. Entonces, ¿qué sucede? Los $1,000, que es el sueldo de la persona, se le restan la porción del empleado de Seguro Social y Medicare, que es otro 7,65%, y además se le retiene el impuesto sobre la renta. Entonces, cuando ustedes le hacen el cheque al empleado, va a estar neto de Seguro Social, Medicare y la retención de impuestos, que es el withholding tax. Y le van a pagar un neto. Pero adicional, el empleador paga ese otro 7,65. Al que nos estamos refiriendo de que no se puede incluir como parte para condonar es el pago de ese 7,65% adicional que paga el empleador. No se incluye. Sí. Si Adelante, vamos. Si tengo la póliza de seguro de forma personal, pero pagada por la empresa directamente, ¿se puede considerar? Creo que no. No creemos, no. Por lo general, tienen que ser pólizas de grupo para efectos de que sean consideradas en la condonación. Igual hablen con su banco en el momento que vayan a solicitar la condonación. ¿Podrían volver a responder esta pregunta, por favor? Buenas tardes. Cuando recomiendan tener los fondos del Paycheck Protection Program en una cuenta aparte, pero Wells Fargo depositó los depositó en mi cuenta de negocios, ¿cómo puedo diferenciar los cargos? Vas a tener que llevar tu contabilidad al día y llevar el control de los gastos en una cuenta contable y ya. La otra alternativa es que saques todo el dinero a otra cuenta y lo pongas en esa otra cuenta y de ahí en adelante empieces a hacer todos los gastos. O sea, la facilidad de tenerlo en una cuenta separada es que va a ser más fácil ver que las transacciones que están ahí son solo el presupuesto que hiciste de los gastos que vas a hacer. Entonces, te da una facilidad visual de que puedes llevar el control y compararlo con la contabilidad y que pueda ser más fácil todo el proceso para luego documentar con el banco. No es imprescindible, no es un requerimiento, pero es una recomendación. Así que aunque te lo hayan depositado en la cuenta que tenías en Wells Fargo, que era es tu cuenta de negocios, si puedes separarlo y pasarlo a una cuenta aparte donde solo muevas las transacciones que sean de ese pago y no lo mezcles con otros ingresos y gastos, va a ser mucho más fácil para hacer el seguimiento y documentarlo. Sí. Tenemos un comentario en Wells Fargo. Esta persona abrió una cuenta de negocios para el dinero del PPP en 1 hora. Entonces, como que se puede hacer online o por teléfono y lo abren muy rápido si ya tienes una relación existente con ellos. Es lo más sencillo porque después les van a dar muchos dolores de cabeza hacer el seguimiento y tratar de cuadrar las cuentas y los números. Sí. Y bueno, comentarios finales sobre los bancos. Estén al tanto de cómo su banco quiere que le provean la información. Entonces, esto es, esperen, los bancos van a enviar documentación. Si no las han enviado en los próximos 10 días o algo por el estilo, contacten a su banco, a su agente principal, chequeen la página web del banco, etcétera, para estar pendientes de esto. Estamos hablando de que este programa se pasó el 3 de abril. Los primeros préstamos creo que vencerían la última semana de este mes. Entonces, tienen que estar los procesos ya al día en algún momento pronto. Sí, online se puede abrir la cuenta de Wells Fargo. Nosotros esperamos que lograr la condonación va a ser complicado y lleno de obstáculos. Como estamos viendo ahorita y con las preguntas que están surgiendo, hay muchas cosas que no quedan claros y hemos hecho bastante investigación para hoy traerles la mejor información posible y todavía no nos queda claro. Entonces, hay muchos detalles. Entonces, es muy, muy importante que
trabajen con su banco, busquen la información, trabajen con sus asesores y estén bien seguros de documentar todo y tener todo el soporte posible y hacer todo lo posible para que les condonen el préstamo. Manténganse actualizados sobre los cambios a las reglas, especialmente las asociadas a los niveles de sueldo y empleo, que sabemos que los tiempos pueden ser complicados para cada uno y especialmente ese juego con la fecha del 30 de junio, que algunos caemos dentro de ese periodo, que todavía no queda 100% claro cómo se va a manejar. Nosotros vamos a estar poniendo información en nuestro centro de COVID-19, gbsgroup.net/COVID-19, o si simplemente van a nuestra página web en gbsgroup.net. En la primera página van a tener aquí en la parte superior siempre esta sección de COVID-19 que los lleva a los recursos de COVID-19. Tenemos otra pregunta. ¿El 1099 que recibió su préstamo tiene que hacerse payroll para recibir la condonación o automáticamente recibe la condonación con la línea 31 de Schedule C? Debería recibirlo automáticamente con la línea 31 del Schedule C. Sí, no se puede hacer payroll una persona que recibe 1099 o que tiene un Schedule C para sí mismo. No existe. Estos son para los 1099 contratistas que recibieran una 1099 por su contrato, ya que trabajan Uber, manejan camiones, etcétera, reciben la 1099, tienen sus propios gastos, son empleados a cuenta propia y al final del año tienen en la línea 31 de su Schedule C, en su declaración personal, el monto de la ganancia. Eso es lo que usaron para calcular la condonación de la deuda. Y por favor, muestra el Schedule C, búscalo allí un momento para que lo vean y sepan de lo que estamos hablando. Todas las personas que trabajan por cuenta propia, que tienen una 1099, o pueden no tener una 1099 y tienen un negocio por cuenta propia, pueden tener una LLC y son de un solo miembro, un sole proprietor, y también van a usar un Schedule C. Todas esas personas van a estar en su declaración, incluyen este documento. Sigue para abajo para buscar la línea 31, que es la que Jorge está mencionando. Okay, ese es el net profit or loss. Y allí ese número es el que se va a tomar como su ingreso del año y es el que debieron dividir entre 12 y multiplicar por 2.5 para determinar el monto del préstamo. Entonces, es ese monto, en base a eso es que van a hacer va a ser el monto del préstamo y por ende ustedes pueden simplemente, ese es su ingreso y lo van a poder tomar sin necesidad de tener que sacarse una nómina o algo por el estilo. Sí. Y cualquier novedad sobre esto lo vamos a estar también informando en nuestros Coffee Talks con María Antonieta todas las mañanas, de alguna información actualizada. Si hay algo que cambia significativamente este seminario, o vamos a dar el seminario otra vez, o vamos a enviarles un video actualizando toda esta información que va a estar publicada en nuestro canal de YouTube. Si nos quieren seguir en YouTube, ahí estamos publicando siempre nuestra información detallada sobre esto. Ahí va a estar publicado este seminario también. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales GBS Group, en todas las redes. Tenemos otra pregunta. ¿Este préstamo se debe declarar como un ingreso cierto nivel de taxes? No. Este préstamo es libre de impuestos en el caso de que sea condonado. Si no es condonado, obviamente simplemente se va a repagar. Pero por eso mismo los gastos no son deducibles. Entonces, el ingreso es no taxable, significa que los gastos asociados a la condonación de ese préstamo son no deducibles. Por eso es que deben llevar un control muy estricto porque al final en la declaración de impuestos van a tener que excluir de los gastos, todos los gastos que tengan que ver con la condonación del PPP. Así que es súper importante que lo tomen en cuenta porque si no al final del año para preparar la declaración va a ser muy complicado si no han llevado los controles que se necesitan desde un principio. Por eso es tan importante que estén muy pendientes, que conversen con su contador, que estén pendientes del banco, que estén pendientes de nuestras redes sociales de cualquier cambio que se genere. Todos los días a las 9 de la mañana estoy con ustedes en Coffee Talk tomándonos un café y conversando sobre los cambios y las actualizaciones, además de darles información relevante sobre negocios, emprendimiento, en fin, entren en nuestro
canal de YouTube y van a ver todos los programas que hemos hecho hasta ahora grabados. Hay de diferentes temas que les van a ser de mucha utilidad, así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que estén pendientes de nuestras redes sociales, que constantemente estamos compartiendo información relevante que los va a ayudar en este proceso. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, muchas gracias y como mencionaba, esto va a estar publicado en el transcurso del día de mañana en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue un placer compartir con ustedes esta información. Hasta luego y que tengan una feliz tarde.